Hola, hola a todos, mi nombre es Andrés Chalaca, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia y esta es la práctica número 13 de elementos finitos. Procedemos entonces al entorno de ANSYS llamado Workbench. Aquí ya tenemos insertado previamente un componente estático estructural, entonces para eso lo insertamos desde acá, desde el Analysis Systems y vamos a abrir el, el Design Modeler. Entonces acá ya está el Design Modeler abierto. Vamos a importar una geometría para este caso. En esta práctica realizaremos un análisis dinámico, es decir, un análisis no lineal asignado a un mecanismo. Entonces vamos a importar acá esto, vamos a importarlo en el plano ZX y vamos a generar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un mecanismo compuesto por dos ejes, dos elementos de soporte de los mismos, que en este caso son estas bases que actuarían como chumaceras. Tenemos el eje de entrada, el conductor, digámoslo así, y tenemos una pieza que une los dos mecanismos. Entonces acá los podemos detallar. Primero tendríamos el primer eje, acá el segundo eje, las dos bases de tipo chumaceras y este elemento que nos une los elementos de transmisión. Entonces se convierte pues en la pieza de análisis para esta práctica y analizaremos todo como un mecanismo. Necesitamos saber qué esfuerzos y deformaciones ocasionan estos elementos que conforman el exterior de esta pieza y qué efectos tienen en ella. Entonces vamos aquí a cerrar la geometría para proceder en el análisis. Ya acá en el modelo vamos a abrir el model. Ok, ya una vez acá podemos empezar con el análisis. Y lo primero que vamos a hacer será introducirnos aquí en la geometría y vamos a asignar o a clasificar las piezas de manera que solo nos quede la pieza, esta pieza de color verde, que es la del total interés en el análisis, ¿ok? Entonces vamos a asignarles a las demás piezas la condición de cuerpo rígido. Entonces vamos a seleccionar las demás piezas de la siguiente manera. Y acá en el stiffness behavior vamos a asignar la condición de rígido. Esta pieza va a ser la única diferente y que va a tener la condición flexible. Listo. Entonces aquí minimizamos la geometría y procedemos a realizar las conexiones. Aquí las conexiones las vamos a hacer de modo manual, es decir que vamos a eliminar las conexiones ya dadas por el programa. Vamos a eliminar esto acá y procederemos entonces a poner las condiciones de manera manual. Entonces acá en connections vamos a asignar en base a estos dos criterios, el body ground y el body body. El body ground se refiere a una pieza conectada con una superficie externa que tengamos conocimiento de que esa superficie está fija, un tipo piso o algún elemento donde se pueda sujetar la pieza, pero que no haga parte del mecanismo. Mientras que acá en body body
tenemos piezas que corresponden al mecanismo, en el cual el uno es el elemento móvil y el otro es su referencia. Entonces procedemos con eso. Las primeras van a ser body ground, que serían las dos bases de sujeción, las dos chumaceras. Entonces aquí vamos a hacer que sean tipo fijas. Acá en tipo fijas vamos a seleccionar la primera. La primera va a ser esta. Entonces aquí en el scope vamos a darle clic y acá vamos a decir que sea la base esa, que esté fija. Ok, aquí nos paramos en joints para que nos asigne otro tipo de conexión fija en la misma carpeta, puesto que si nos paramos en connections nos asignará otra carpeta llamada joints. Entonces aquí en el scope vamos a seleccionar la otra geometría, que sería esta otra base, también la cara inferior. Ok, aplicamos y listo, tendríamos las conexiones fijas. Siguiente sería la condición que vienen a ser este eje y su conexión con la respectiva chumacera. Entonces ese tipo de conexión, si es body body, entonces es una condición de revolución, revoluta. Se permite solo ese tipo de grado de libertad, por decirlo así. Recuerden que los grados de libertad son esa relación de movimiento entre entre dos cuerpos. Entonces tenemos que el scope acá nos dice que la referencia, claramente en este caso la referencia va a ser la base, que sería esta parte, este cilindro interno. Aplicamos, y la parte móvil acá el scope va a ser el eje y sería esta parte, esta zona de interés, y aplicamos también. Listo. Seguimos entonces en la segunda carpeta de joints, asignar la segunda revolución, la segunda revoluta. Aquí en el scope de la referencia sería esta segunda base con esa cara cilíndrica, y la referencia móvil, digámoslo así, sería el eje en esta parte. Aplicamos. Listo. Nos paramos acá en connection para asignar otro tipo de conexión. Para este caso, la conexión a asignar será tipo cilíndrica, puesto que esa condición permite que haya tanto movimiento relativo, digamos, en una dimensión, ¿sí? Pero también permite rotación. ¿Listo? Entonces tendría 2 grados de libertad, por decirlo así. Vamos a acá connection. Entonces aquí también va a ser un body body, va a ser cilíndrica, entre el eje, que sería este primero. Aquí aplicamos. Y el segundo sería este cilindro interno, perdón, acá en la parte móvil, el cilindro interno de la pieza. Listo. Ok. Nos paramos acá en join 3 y asignamos la tercera condición, también cilíndrica. Acá la referencia sería entonces esta parte, el eje de abajo, y el scope en la referencia móvil va a ser esta cara interna, y aplicamos. Listo. Entonces ya se tienen pues relacionados todos los elementos que componen el mecanismo, conectados entre sí. Vamos a minimizar esto y antes de eso, antes de pasar al mallado, es importante, por ejemplo, hacer una revisión de cómo se conectó pues el sistema. Entonces podremos pararnos en los cuerpos que tienen movimiento, en este caso las revolutas o los que tienen la condición cilíndrica.
Y podemos decir aquí en configuración, en John Configure, aquí podemos mirar cómo está conectado esto. Entonces, como lo ven, el cuerpo tiene un movimiento apropiado. Aquí se ve la función del mecanismo, cómo se relaciona esto con los demás, y así pues para los otros, tanto en condición revoluta como en condición cilíndrica. Entonces ya acá, mirando que está muy bien, pasamos al mallado aquí en Mesh. Vamos a cargar la malla por defecto, y como podrán observar, solo se va a cargar en la parte donde se asignó condición flexible. Los demás cuerpos hacen parte del análisis, pero, o sea, solo se van a analizar sus influencias sobre esta pieza. Esta es el centro del análisis. Entonces, este mallado, como lo pueden ver, se lo puede refinar, se lo puede arreglar un poco. Vamos a asignar un método. La geometría va a ser esta. Aplicamos. El método va a ser de tetraedros. Vamos a asignar también un tamaño. El tamaño aplicado también a la misma geometría. Aquí el tamaño va a ser de 1.5 milímetros. El behavior va a ser hard para obviar los parámetros globales. Entonces vamos a cargar esto. Y listo, tenemos ya la malla mucho mejor, refinada. Y procedemos entonces. Ya acá en el estático estructural, la parte más importante, digamos, de donde se asignarán pues las condiciones de carga, los soportes, y en este caso el análisis. Vamos entonces primeramente a configurar el tipo de análisis. En esta parte, como dijimos que era un análisis no lineal, la parte más importante sería que aquí en el Layer Deflection nos asigne la condición de on. Ok, acá en el Step Control, entonces como esto va a ser controlado por tiempo, va a ser un análisis en el tiempo. Vamos a decir que tenga 4 pasos de tiempo. Ok, entonces acá se han asignado pues el número de pasos y el tiempo en cada paso. Entonces digamos que para el primer paso se han asignado 0.5 segundos, para el segundo digamos que un segundo aquí, para el tercero 1.5 y para el último 2 segundos. La variación es de 0.5 segundos en cada paso. Ok, entonces ya tenemos pues asignado todo esto, y vamos a continuar con, con, con las cargas, con el tipo de carga. Los soportes ya pues en este caso no es necesario asignarlos, puesto que acá en las conexiones se han asignado ya las dos chumaceras, que son los soportes de los ejes, como fijas. Entonces ya es, digamos que tendrían esa conexión. Aquí en la carga vamos a decir que sea por el tipo de junta. Las juntas se habían asignado acá en las conexiones de manera manual. Esa es una de las razones por qué se asignaron, para poder asignar esto de manera más fácil. Entonces vamos a escoger que este sea el eje de entrada. Aquí se le va a asignar una rotación en Z. Como ven, la dirección de color azul es Z. En este caso entonces vamos a decir que sea tipo rotación, y la magnitud va a ser tabulada. Ok, aquí vamos a decir que queremos que digamos en la mitad del tiempo, o sea lo que corresponde a un segundo, esté ubicado o haya rotado menos 180 grados para este caso. Y como ven, las demás líneas se llenan de manera automática porque está el signo igual. Ok, entonces vamos a
A borrar esto vamos a decir que rote menos 90 para el otro lado y acá llegue a 0. Y aquí, para poder cambiar esto, tenemos que decir que nos ponga en modo delay rows. Entonces asignado ya el 90 de manera automática. Ok, listo. Entonces eso es la configuración en cuanto a la rotación y el análisis. Y vamos entonces a insertar lo que es la deformación total, el esfuerzo equivalente de von Mises, y listo. Tenemos asignadas ya la geometría, las conexiones, el mallado, la carga, y listo. Por el momento esta es la práctica, digamos que es del primer análisis no lineal que se realiza en estos videos. Entonces es una práctica sencilla, vamos a asignarla solo con ese tipo de carga y vamos a proceder a solucionar. Aquí en la información de la solución podríamos sacar lo que se conoce como la fuerza de convergencia. Este es el tiempo en el que al que debe llegar, en este caso serían 2 segundos el total. Aquí apenas va en punto 1. Este es el número de iteraciones que realiza el sistema. Esto va a crecer. La fuerza de color azul verdoso, es la fuerza de convergencia. Perdón, el criterio de fuerza. Y la de color moradito es la de el color, es la fuerza, así es la fuerza de convergencia. El azul es el criterio y la segunda es la convergencia. Digamos que estas dos se ven relacionadas en un método numérico. Creo que el sistema aplica Newton-Raphson, y él va tratando de que esta curva se aproxime a esta, pues trate de bajar. Es importante tener que en el análisis esta fuerza de convergencia no se vaya a cantidades demasiado largas, pues o sea, o muy pequeñas o muy grandes. Hablamos de exponencialmente de 10 a la 17, puesto que si indica eso el software, quiere decir que la configuración de acá del sistema está mal, algo está mal. En este caso tenemos a la menos 5. Es posible que tengamos buenos resultados. Entonces pues aquí esto tardará unos minutos. Miren que apenas ven 0.6 segundos, se tiene que llegar a 2. Y vamos entonces a esperar. Ya cuando esté próximo a terminar, retomaremos el video. Bueno, aquí ya ven que se está acercando ya a 2 pues a 2 segundos. Va a terminar. Como ven aquí ya listo, terminó. Ya se tienen entonces los resultados. Vamos a ver qué nos muestra. Entonces acá en la deformación de esta pieza, digamos que no se muestra en sí lo que es deformación de la pieza, sino el desplazamiento. A ver, vamos a mirar en cuanto a simulación que se tiene. Aquí vamos a ampliar el tiempo, los cuadros por segundo. Entonces vamos a ver. Si es lo que se confirma, o sea, en este punto donde se tiene la parte más alejada de esta pieza, se pone de color rojo. Como ven acá, 44 milímetros es más como el desplazamiento que se tiene de aquí a acá. Desde este punto hacia el final del eje. Listo, vamos a ver qué tenemos en esfuerzos. Se muestra aquí en la parte, aquí a ver, el esfuerzo máximo en esta parte y en estas
a las afueras de esta pieza, en el contacto con el eje. Se muestran también los máximos esfuerzos, puesto que esta pieza está deslizando constantemente. Aquí también, en esta parte, sería la parte donde están a 90 grados los dos, la parte más alta. Se muestra el esfuerzo en esta unión. Y aquí en este gráfico nos podemos trasladar entonces donde están a lo largo del tiempo los esfuerzos máximos. En este caso vamos a ver que es seguido de este, que está aquí en el centro, pues sigue este. Vamos a decir que nos lleve a esos resultados, y seguido de ese siguen pues este tipo de esfuerzos que se ubican aquí en esta parte, como lo pueden ver. Vamos a tratar de animar esto. Los esfuerzos también son muy bajos, están a la -6. Se muestra el esfuerzo, aquí el roce, este deslizamiento. Y listo, eso sería todo por ahora, pues en cuanto a esta práctica. Gracias a todos y nos vemos en próximas prácticas, y eso fue todo por hoy.